Bendiciones para todos en este momento. Es la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial. Jesús quiere sanarte. Basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4, donde nos habla de un hombre leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amado Dios, te damos gracias por este momento. Gracias por concedernos hoy el privilegio de mirar tu palabra, de leerla. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos alimenta, la que nos transforma, la que nos bendice. Es tu palabra, Señor, la fuente de energía para poder vivir la vida cristiana. Señor, en este momento pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tu gracia, Señor, esté con cada uno y que tú abras, Señor, los corazones de aquellos que oirán tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo transforme sus vidas a través de ella. Usa este siervo, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús quiere sanarte. Qué interesante tema y poder meditar en él. Cuando niño viví cerca de una familia que padecía de lepra. Su padre murió de lepra. Luego, sus hijos, Alirio y Javier, recuerdo sus nombres. Alirio comenzó a presentar en sus extremidades inferiores, en los dedos de los pies y en los dedos de las manos. Luego, su piel comenzaron a aparecer llagas. Fue terrible. Alirio murió como a la edad de 30 y pico de años y luego Javier y después su madre. Para mí eso fue impactante. ¿Qué era la lepra en los tiempos de Jesús? La lepra puede comenzar con la pérdida de la sensación en algunas partes del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atrofian, los tendones se contraen al punto que las manos pueden parecer como garras. Después vienen ulceraciones de las manos y de los pies y luego comienza la pérdida progresiva de los dedos, de las manos y de los pies, hasta que al final toda la mano o todo el pie se cae. La duración de este tipo de lepra es como de 20 a 30 años. Es un tipo de muerte progresiva terrible en el cual el leproso muere centímetro a centímetro. En el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad terrible y destructiva. Aún lo es en el día de hoy en algunas partes del mundo. Un leproso antiguo no tenía esperanza de mejorar. Era la enfermedad más terrible, pues para ese entonces era incurable. Para la sociedad del tiempo de Jesús, la lepra era considerada como un castigo del pecado. El leproso tenía que vivir alejado de la sociedad en cuevas y descarpados, fuera del mundo de los sanos. La lepra era la primogénita de la muerte, como lo llama Job en el capítulo 18, versículo 13, que dice así: la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Job 18, 13.
Según la ley y las costumbres judías, uno tenía que mantenerse a 6 pies, es decir, a 2 metros de distanciamiento de un leproso. Y si el viento soplaba proveniente de donde estaba el leproso, tenía que uno mantenerse a 150 pies, es decir, a 45 metros de distanciamiento. Parecido a lo que está sucediendo hoy en día con el COVID-19. La gente procura mantenerse o mantener el distanciamiento porque es una enfermedad peligrosa y contagiosa. La única cosa más contaminante que el contacto con un leproso era el contacto con un cadáver. Sucede prácticamente hoy en día lo mismo. Una persona que muere de COVID-19 es envuelto en plástico y de una vez es llevado al crematorio para que no haya más riesgo de contaminación. Así que un leproso vivía una vida terrible. En la Edad Media, si un hombre se convertía en leproso, el sacerdote se ponía su estola, tomaba su crucifijo y traía al hombre a la iglesia y leía el servicio fúnebre sobre él. Para todos los propósitos humanos, el leproso estaba muerto. Quiero que en esta mañana reflexionemos en este pasaje de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Porque Jesús trata con un hombre leproso. Y vamos a considerar a este hombre, vamos a tomar este texto como base para meditar y pensar un poco en la condición de este hombre leproso. En esta mañana vamos a mirar en primer lugar que el leproso reconocía su realidad. Es decir, él reconocía su condición en la que se encontraba. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró delante del Señor diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Los milagros y las enseñanzas de Jesús atrajeron la atención de mucha gente. Mateo lo demostró cuando mencionó la mucha gente que lo seguía después de descender del monte, donde dijo aquel impactante sermón de las bienaventuranzas. Y es allí, después de bajar de allí del monte, donde este leproso le sale al encuentro y se postra delante de él y le dice: Señor, ten misericordia de mí, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre vino a Jesús con un gran sentido de necesidad y de desesperación. Hay algo importante. Él sabía lo terrible que era su problema. Las personas no solo renunciaban a él, sino que lo rechazaban por tener dicha enfermedad y lo confinaban al distanciamiento social. Hoy en día está ocurriendo lo mismo con aquellos que son infectados con el virus del COVID-19. Son confinados a un distanciamiento social por temor a infectar a otras personas con la enfermedad. Él sabía que por su condición no tenía esperanza. No había cura para un leproso en aquellos tiempos. Era un tipo de muerte progresiva terrible en el cual el hombre iba muriendo centímetro a centímetro. Él no tenía a nadie que quisiera compadecerse de él y lo llevara ante Jesús. Puesto que la lepra era una enfermedad tan contagiosa y debilitante que corrompe a su víctima y lo hace esencialmente muerto mientras vive. Por esta razón,
casi todo el mundo, la sociedad y la gente religiosa, no solo despreciaban a los leprosos, sino que huían de él. Los rabinos despreciaban especialmente a los leprosos y los veían como una persona bajo el juicio especial de Dios, que no merecían piedad ni misericordia. Él no tenía un ejemplo previo de que Jesús sanara a un leproso como para que éste le diera esperanza. No había visto que otro leproso hubiese sido sanado. En ese entonces los leprosos eran despreciados, alejados de la sociedad y morían centímetro a centímetro. Era una terrible enfermedad. Él no tenía una promesa de que Jesús lo sanaría. Él no tenía invitación de Jesús para ser sanado, mucho menos de sus discípulos. Él debió haberse sentido avergonzado y solo, sin esperanza, entre la multitud. Estimado amigo, así es el pecado como la lepra. Y por su condición nos deja sin esperanza, sin cura, sin remedio. Imposible de salvarnos por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta. El pecado nos ha separado, nos ha alejado de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, alejados de la gloria de Dios. En segundo lugar, el leproso se rindió en adoración a Jesús. Dice el texto bíblico: vino un leproso y se postró ante él. A pesar de su condición desesperada, este hombre no solo le rogó a Jesús, también se postró ante él. El verbo que menciona aquí en el griego es una palabra que nunca se usaba para otra cosa que la adoración a los dioses. Siempre describe los sentimientos y acciones de un hombre en la presencia de lo divino. Entonces, nos preguntamos aquí, ¿cómo este hombre leproso adoró a Jesús? Primero, este hombre leproso adoró a Jesús al venir a él, honrándolo como el único que podría suplir su necesidad, que de otra forma era imposible ser sanado. En segundo lugar, él adoró a Jesús al reverenciarlo. Dice el pasaje bíblico que este hombre vino delante de Jesús y se postró y lo reconoció como Dios al postrarse delante de él. Este hombre, en tercer lugar, adoró a Jesús al reconocer también su señorío, porque él expresó y dijo: Señor, honrándolo así como el dueño, como el Señor del universo, como el dueño de todas las cosas. Y adoró a Jesús al humillarse, no demandando nada, sino dejando su petición a la voluntad de Jesús. Hoy, muchos de los que se llaman cristianos no se humillan delante de Dios y ponen su necesidad o su problema delante de Él, sino que ordenan a Dios que los sane y decretan, declaran, ordenan y reclaman sanidad para ellos. Este hombre leproso dijo al Señor: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme.
Él adoró a Jesús al respetar su poder cuando dijo que todo lo que Jesús necesitaba simplemente fuera que Él quisiera hacerlo. Si tú quieres, este hombre dejó su necesidad a la voluntad de Jesús y él sería sanado. Él adoró a Jesús con su confianza de que Jesús podía hacerlo más que sano. Jesús podía hacerlo limpio. El leproso rindió a Cristo un homenaje divino. Y si Jesús hubiera sido simplemente un hombre, nada más como cualquiera, habría rechazado la adoración con santa indignación. Aquellos que llaman a Jesús Señor y no lo adoran están más enfermos que lo que estaba el leproso, según Spurgeon. Así como el leproso buscó a Dios y se rindió ante Jesús para que lo limpiara y lo sanara, el hombre que está alejado de Dios debe reconocer su condición, que no tiene esperanza a menos que sea por medio de Cristo, y venir a Él y rendirse y postrarse ante Jesús para que Jesús lo limpie y lo sane del pecado. El ser humano debe rendir todo su ser y entregarlo a Cristo para que Él lo limpie de la sanidad total del pecado y sus efectos. En tercer lugar, el leproso depositó su confianza solo en Jesús. Y él dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no tenía ninguna duda de la capacidad de Jesús para sanar. Su única pregunta era si Jesús quería hacerlo, si Jesús quería sanarlo. Él creyó en el poder de Jesús cuando vino a él. Tal vez este hombre leproso había ya escuchado de todos los milagros que Jesús iba haciendo. Encontramos en el Antiguo Testamento un relato de un hombre leproso llamado Naamán. Cuando el comandante sirio llamado Naamán fue afligido por la enfermedad de la lepra, vino a Jorán, el rey de Israel, porque escuchó que había un profeta en Israel que Dios usó para hacer cosas milagrosas. Cuando Naamán vino a Jorán, Jorán sabía que él no tenía el poder para ayudarlo, y él dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 7. La lepra no tenía remedio en el mundo antiguo. El sanar a un leproso era comparado como con resucitar a un muerto. Sin embargo, este leproso sabía que solo Jesús podía sanarlo. Bastaba con que Jesús quisiera hacerlo. Él confiaba en que Jesús quería usar su poder para beneficio de su enfermedad. Los hombres creen más fácilmente en el poder de los milagros que en el poder del amor milagroso. Él buscó más su limpieza que su sanación, no solo de su lepra, sino también de los terribles efectos de su vida y de su alma. Además, este es el primer lugar en el Evangelio que Jesús es llamado Señor. Este título fue particularmente significativo a la luz del hecho de que la palabra Señor era usada para traducir la palabra Yahweh. Y Mateo escribió
su evangelio a aquellos que estarían familiarizados con el contexto judío de esa palabra. Así como el leproso confió en Dios para ser sanado y limpiado de su enfermedad, el hombre que anhela alcanzar la salvación eterna tiene que confiar plenamente en el poder redentor de Cristo para nuestra salvación. Debe depositar su confianza plena en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, capaz para limpiarle de la enfermedad del pecado. Dice el texto bíblico: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Encontramos aquí en este texto tres acciones de Jesús. Primero, extendió su mano y le tocó. Segundo, quiero limpiarte. Y tercero, sé limpio. Miremos la primera. Él extendió la mano y le tocó. Este fue un acto valiente y compasivo de Jesús. Y digo valiente porque el leproso debía mantener distancia social de Jesús y Jesús del leproso. Pero Jesús se acercó al leproso, extendió su mano y le tocó. Vemos aquí que para Jesús era más importante el amor, la compasión, la misericordia que la ley ceremonial. La ley ceremonial estaba en contra de tocar a un leproso, lo que hizo que el toque fuera aún más significativo para el hombre afligido. Por supuesto, tan pronto como Jesús lo tocó, él ya no era un leproso. En este tiempo de confinamiento social, me ha llevado a pensar y a meditar en qué es más importante, la ley o el amor, la misericordia, la compasión. ¿Qué hubiese hecho Jesús en estos momentos de pandemia? ¿Se hubiera encerrado como muchos de nosotros lo hemos hecho? ¿O Jesús tal vez hubiese salido a orar y a poner las manos sobre aquellos que estaban necesitados para sanarlos? Esto ha causado mucha polémica, mucha discusión y mucho desgaste entre algunos pastores evangélicos. Los que han salido y han desafiado, digámoslo así, el peligro, y han expuesto su vida para que otros sean sanados, y han expuesto su vida para compartir con aquellos, son tratados de desobedientes, de rebeldes, son tratados de personas que no creen, que desafiamos las leyes, que estamos en contra del gobierno, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿Jesús haría lo mismo? ¿Se encerraría Jesús? ¿O Él abriría también las puertas de su casa para que aquellos que están necesitados vengan a Él pidiendo amor y misericordia, y para que oremos por ellos y le demos fortaleza y ánimo y consuelo? Jesús extendió la mano y le tocó. Es una de las partes más impactantes porque para mí aquí el centro principal de este pasaje no es el leproso. El personaje más importante aquí es Jesús, que es movido por el amor, por la misericordia y la compasión. Es el que se acerca a este hombre que está postrado guardando el distanciamiento, pidiendo misericordia y diciendo: Jesús,
Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. ¿Cuántos creen que hoy Dios puede obrar en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que Dios hoy puede sanarnos de nuestra enfermedad? Al meditar en este pasaje, me ha conmovido esta parte de la palabra cuando dice: Jesús extendió la mano y le tocó. Para él no fue más importante la ley ceremonial, sino más importante fue el amor, la compasión y la misericordia por este hombre necesitado. Jesús no tenía que tocar al leproso para sanarlo, no. Él pudo haberlo sanado simplemente con una palabra o incluso con su propio pensamiento. No obstante, él sanó al leproso con un toque, porque eso era lo que el leproso necesitaba. Hoy en día no nos permiten acercarnos a darle un abrazo a nuestro ser querido que está pasando por este problema y por este confinamiento social. Nos prohíben acercarnos a esta persona y tal vez los discípulos también le dijeron al Señor: Señor, es un leproso, no puedes acercarte a él. ¿No te das cuenta cómo está lleno de llagas? Y hoy en día también nos dicen: ¿no se dan cuenta? Ustedes son faltos de amor. Cuando se acercan a alguien tal vez para orar por él, dicen: está llevando la enfermedad a otros lugares. ¡Qué terrible! Jesús ha usado varias formas de sanar. Recuerdo aquel hombre que estaba paralítico en una cama. Lo llevan y al llegar a la casa se dan cuenta que toda la casa está alrededor llena de gente y no hay por dónde pasar al paralítico. Así que deciden subir encima del techo de la casa, y las casas de aquel entonces tenían un lugar para subir tal vez las cosas, las plantas, la cosecha y secarla encima de la terraza de la casa. Así que ellos abren ahí este hueco en el techo, bajan al paralítico y el Señor le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero como allí estaban los fariseos y los saduceos, y ellos decían: nadie tiene poder para sanar pecados sino solo Jesús, él le dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu cama y vete a tu casa? Solo usó las palabras. En otra ocasión hubo un ciego y Jesús dice que la palabra que escupió en el piso, se agachó, cogió esa saliva con el polvo que había, hizo lodo, le untó en los ojos y luego lo mandó al estanque a lavarse. En otra ocasión, una mujer que padecía de flujo de sangre se acerca al Señor por dentro de la multitud, extiende su mano y logra tocar una partecita, tan solo si tocar el manto de su vestido, y Jesús dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: Señor, tanta multitud que hay y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Y el Señor dice: porque poder salió de mí. En otra ocasión había un paralítico junto al pozo de Betesda y Jesús se acerca a él. Dice el relato bíblico que este hombre tenía más de 30 y pico de años de estar allí, postrado. ¿Quieres ser sano? Y él dice: sí, pero hay muchos más que se adelantan. Cada año viene un ángel, zambulle el agua y el primero que entra es sanado, y otros me ganan de mano. Y el Señor le da la mano y lo levanta y el paralítico es sanado. Y si vemos a través de
todo el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesús sanó de diversas maneras. Y Él hubiese podido sanar al leproso aquí simplemente con decir las palabras, pero Él se acercó y le demostró, no solamente lo tocó, tal vez después también lo abrazó. Y eso fue impactante para este hombre que había sido confinado a la separación, que había sido rechazado y que tal vez su familia también había tenido que renunciar a él. Y el Señor Jesucristo le dice, quiero limpiarte, quiero limpiarte. Marcos capítulo 1, versículo 41 dice que cuando Jesús lo vio, tuvo misericordia de él. Había pasado mucho tiempo desde que este leproso había visto un rostro con compasión. La afirmación de Jesús, quiero, simplemente respondió la pregunta del hombre y nos da un punto de partida para las veces que nos preguntamos si Jesús está dispuesto a sanar. Debemos suponer que Jesús está dispuesto a sanar a menos que nos muestre algo diferente. ¿Cómo podemos saber si Jesús está dispuesto a sanarnos? Asumiendo que Él lo está, por fe, creyendo, así como este leproso lo hizo, escuchándolo si Él nos dice que no lo hará. Es así como pasó con el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Parece que Pablo suponía que Jesús lo sanaría y él oraba para que el Señor quitara de su cuerpo ese aguijón en la carne hasta que llegó la noticia. Cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia. Ahí Pablo supo que el Señor no quería sanarle de su enfermedad, de su aguijón en la carne. Se limpió y al instante su lepra desapareció. La vida del ex leproso fue cambiada para siempre. Jesús había dicho recientemente, pedid y se os dará. Mateo capítulo 7, versículo 7. Y esto fue ciertamente verdad para el leproso. Ahora limpio. Ya no era leproso, era un ex leproso porque había sido sanado, limpiado de su enfermedad. Jesús ordena al hombre sanado a dar testimonio de su sanación solamente a los sacerdotes. Y me llama la atención también esta parte porque dice el texto, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mira, no lo digas a nadie. Jesús en ocasiones mandó a la gente que no anunciaran sus sanaciones o alguna obra milagrosa que Él había hecho para ellos. Él no estaba interesado en su publicidad, Él no le interesaba su fama. Ya llegaría el tiempo adecuado de su revelación formal a Israel, la cual fue hecha exactamente como lo profetizó Daniel en el capítulo 9. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús ordenó al hombre dar testimonio ante los sacerdotes, quien según Levíticos capítulo 13 y 14, donde hablan de la lepra, y en el capítulo 14 específicamente, donde está todo lo que una persona debía hacer cuando recibía sanidad de la lepra. Así que
Jesús le dice, ve y muéstrate al sacerdote, ¿sí? Y cumple con todo lo que manda los requisitos de ley. El pecado es como la lepra. Un hombre sin Dios, por su condición, se encuentra perdido, sin cura, sin remedio, sin esperanza, imposible de salvarse por sus propios medios. El pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para que el hombre llegue a recibir la gracia de la salvación eterna, tiene que reconocer su condición perdida y sin esperanza, así como lo hizo el leproso, por sí mismo imposible de ser salvo, imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Pero lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y se logra, oigan bien, creyendo y confiando plenamente en el poder redentor de Cristo para sanar nuestra alma infectada por el pecado y regalarnos la salvación, así como lo hizo el leproso. Este hombre depositó su confianza en Dios y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Cuando hemos sido limpiados de nuestros pecados, sanados y regenerados por la obra de Cristo, nuestro deber ahora es dar testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida y por mi vida. Estimado amigo que me oyes, no hay esperanza para el hombre sin Dios a menos que sea a través de Jesucristo. Y Él en su gracia y en su misericordia nos regala la fe para que nosotros podamos creer en Él, podamos aceptar su sacrificio y podamos aceptar esa regeneración que Él obró a través de su muerte en la cruz del Calvario. Yo te invito a que hoy deposites su confianza y puedas creer plenamente en lo que Cristo hizo por ti. Acércate a Él, reconócele como tu Señor y solo descansa en la gracia y en la misericordia de Él, que si Él quiere, Él puede limpiarte. Te invito a que ores conmigo en este momento. Señor, reconozco que el pecado es similar a la condición de un hombre leproso. Alejado de ti, estoy sin sanidad, sin salvación y sin esperanza. Pero me acerco a ti a través de tu gracia, que tú me permites, Señor, acercarme a ti y me regalas la fe para poder creer que tú puedes, Señor, no solamente sanarme, sino limpiarme de toda mi maldad. Me arrepiento de mis pecados y te reconozco y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.